Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta transmisión. Eh, ya estamos a través de nuestra página de Facebook y les agradecemos a todas las personas que ya están integrándose a nuestra transmisión. Déjenme quitar esto y activar acá la cámara. Aquí estamos, ya. Muy bien, pues el día de hoy, como cada jueves, tenemos una charla súper interesante. Como ya muchas de ustedes lo saben, en las últimas semanas, desde finales de marzo, pues hemos tenido actividades virtuales debido pues a esta situación de la pandemia. Hasta hace una semana, los planetarios aquí en Quintana Roo comenzamos a tener actividades muy gradualmente, siguiendo las medidas de seguridad. Pero estas charlas que hemos tenido para ustedes, la verdad es que han funcionado muchísimo y vamos a seguir haciéndolas pues el resto del año y ojalá que tengamos en un futuro pues igual número o mayor de científicos, científicas, investigadores, investigadoras, gente de la academia, de artes también, en fin, una gran cantidad de personas que nos han compartido su tiempo y que están dispuestas a platicar pues, con todos nosotros. Y el día de hoy pues nos complace muchísimo el tener a Bernardo Berruencos, que él es filósofo, él está ahora en la Ciudad de México. A ver si podemos abrir tu micro, Bernardo, para escucharte. Listo, aquí andamos ya. Allí está. Muy bien, pues muchas gracias, Bernardo, por tu tiempo. Nos sentimos muy honrados de que nos compartas un poco de tu área de investigación, de esta parte. La filosofía es algo como tan amplio, yo creo que como decir universo o cosmos, ¿no? Es amplísimo, no hay forma, creo que, de limitarlo, excepto por los especialistas. Y la idea de hoy, pues, es tener como un primer acercamiento, una primera visión de la filosofía, que en todos los ámbitos de la vida es algo que debemos de considerar y debemos de tener cerca. Así que, pues, de antemano, muchas gracias por tu tiempo, Bernardo. No, muchas gracias a ti, Vicente, por la invitación y por todo. También le quiero agradecer muchísimo a Rodrigo Villalobos, que fue el contacto. Él es estudiante allá en la Facultad de Filosofía de la UNAM y él fue el contacto con Bernardo. También le quiero agradecer. Y la difusión que le han hecho en diferentes medios a esta charla. Le quiero agradecer también muchísimo a nuestros planetarios hermanos, a la red de planetarios de Quintana Roo, integrado por el planetario de Cancún, el planetario de Playa del Carmen, nosotros aquí desde Cozumel y el planetario de Chetumal. Juntos formamos la red quintanarroense de planetarios que dependemos del Consejo Quintanarroense de Ciencia y de Tecnología. Y pues nuestra labor, como es normal, natural, pues es comunicar la ciencia, hacer divulgación, difundir todos los temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la cultura en general. Y bueno, les recuerdo también que pueden hacer sus preguntas a lo largo de la charla. Nosotros las vamos a transmitir a Bernardo al final. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario durante la transmisión de la charla, pues van a ser muy bienvenidas y al final las transmitiremos. Bueno, pues para dar inicio, voy a leer una breve reseña de Bernardo y empezamos con la charla. Bernardo Berruencos Frank es licenciado en Letras Clásicas por la UNAM, maestro en Filosofía y Estudios Clásicos por la Universidad de Barcelona y doctor en Filosofía Griega y en Filosofía, especialidad en Filosofía Antigua por la Universidad de Barcelona y la Aix-Marseille Université de Francia.
Es investigador titular de tiempo completo en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Entre otras universidades extranjeras en las que ha elaborado, ha desarrollado su labor docente en los colegios de Letras Clásicas y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en su posgrado en Letras, donde imparte cursos de literatura y poesía griegas, filosofía antigua y griego. Ha centrado su investigación en los procesos de transmisión textual de la poesía lírica y en la tradición filosófica griega, con especial énfasis en el periodo presocrático. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2016 y el día de hoy nos acompaña en esta charla, que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos. Así que hagan sus comentarios, sus preguntas ahí en el chat, los leeremos al final. Y pues nuevamente, Bernardo, muchas gracias y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente, por la generosa presentación. Y bueno, como pudieron ver, yo soy más bien un filólogo que un filósofo, sí, pero bueno, me he interesado en el ámbito de la filosofía antigua, así que de alguna manera hablaré sobre filosofía, pero desde la mirada, digamos, de alguien que se ha dedicado sobre todo, sí, a la lengua griega y a la literatura y la poesía griega, ¿sí? Bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludos a todos los que están viéndonos por esta vía en Facebook Live. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer de todo corazón al astrónomo Vicente Hernández, director general del Planetario, por su amable invitación a impartir esta conferencia y por su amabilidad y disposición para darnos, ¿no?, la oportunidad en esta ocasión de poner los canales de difusión del Planetario de Cozumel, pero también de los otros 3 planetarios de Quintana Roo al servicio de esta discusión acerca de la filosofía. También quisiera dirigir un agradecimiento muy especial también a Rodrigo Villalobos, alumno de la carrera de Filosofía de la UNAM, gracias a cuya iniciativa este evento pudo organizarse y llevarse a cabo. Bien, pues cuando Rodrigo me comentó, ¿no?, sobre la posibilidad de participar con una conferencia en este espacio, yo pensé en presentar algunos de los temas que he estudiado y a los que me he dedicado más, la filosofía griega en particular, y más específicamente el periodo denominado presocrático de la filosofía antigua. Pero Rodrigo fue muy enfático, y le agradezco que lo haya sido, en que lo mejor sería que esta conferencia pudiera servir como un primer acercamiento a la filosofía para muchos de ustedes que pudieran estar interesados y que no necesariamente están familiarizados con este ámbito de investigación y de trabajo. Pensamos pues que esta conferencia debería de funcionar, o que deberíamos nosotros de planearla, más que como una serie de contenidos para compartirles a ustedes, como un aguijón que pudiera ejercer la mordedura particular que es necesario sentir para encontrarse, vamos a decirlo así, contagiado de una problemática filosófica. Y pues he de decir, no he de confesar que para mí ha sido todo un reto preparar esta charla, porque como bien saben los investigadores tanto de ciencias como de humanidades, realmente es mucho más difícil en muchos casos hacer una buena conferencia de divulgación y de difusión ante un público diverso y amplio que una ponencia especializada para unos cuantos estudiosos especialistas de un tema. Teniendo pues este reto enfrente, que es un reto grande, tratar de introducir de manera divulgativa a un público amplio a la filosofía, pensé ahorrarme todo tipo de explicación especializada, todo tipo de dato erudito al que desafortunadamente estamos continuamente tentados los que estudiamos historia de la filosofía, para tratar de compartir con ustedes de la manera más clara que me sea posible una respuesta a la infinita e incesante pregunta de ¿qué es filosofía? ¿No acaso así comienza todo estudio sobre cualquier área y tema? Si empezamos a estudiar biología, química, física, medicina, astronomía o cualquier ciencia, debemos primero tener claro qué es eso que estamos estudiando nosotros, ¿no? El problema es que responder a la pregunta de qué es filosofía no resulta nada fácil, pues no se trata solamente de un área del saber cuyos objetos de por sí ya muy vastos no es posible definir con claridad, sino también de un tipo de experiencia que todo ser humano, en principio, y si la hidra del sistema lo deja, es potencialmente capaz de vivir, percibir y experimentar. Dicho esto, y les voy a compartir ya mi presentación, ahí está, ¿sí?
Dicho esto, esta conferencia se va a dividir en dos partes principales. En primer lugar, intentaré aproximarlos a ustedes a una posible respuesta acerca de la pregunta de qué es filosofía, pero no atendiendo a una definición escolar, ¿sí?, que cualquiera de ustedes podría encontrar fácilmente en Internet, en Wikipedia o en cualquier manual de filosofía, sino tratando de transmitirles a ustedes una serie de problemáticas alrededor de qué significa o qué puede significar hoy en día hacer filosofía. Para ello, hablaré un poco sobre las relaciones entre filosofía y ciencia y después propondré una aproximación y un acercamiento particular a la filosofía, que ya lo verán un poco más adelante, pero que por ahora adelanto, que tiene que ver con una experiencia personal que me parece puede servir como ejemplo de esa mordedura, de ese aguijón, digámosle así, a través del cual puede instaurarse como si fuera un fármaco homeopático esa inoculación filosófica capaz de orillarnos al asombro y a la búsqueda constante de conocimiento. En segundo lugar, y esta será la parte histórica de mi exposición, que va a ser en realidad muy breve, voy a presentarles a ustedes el escenario en el que se dio y se originó un tipo particular de discurso en la Grecia arcaica que algunos siglos después fue bautizado por Platón como filosofía. Después de unas brevísimas consideraciones acerca de los orígenes de la filosofía y los primeros filósofos, me centraré particularmente en algunos de los planteamientos de dos filósofos particulares que han recibido el nombre de presocráticos, Parménides de Elea y Empédocles de Agrigento, que me parece que pueden servir para reconstruir ese momento inicial en el que este tipo de actividad comenzó a desarrollarse. Bien, pues me gustaría empezar con una cita, pero antes de leerla y de que la discutamos, creo que es importante decir que una de las cosas que suele molestar a los científicos, a algunos, no a todos, como por ejemplo el famoso físico y astrónomo Stephen Hawking, que muy famosamente dijo que la filosofía, y tienen la cita, había muerto y que no podía la filosofía aportarle absolutamente nada a la ciencia y a los avances científicos si no se mantenía al tanto y al corriente de sus progresos. Decía pues que una cosa que molesta en ciertos ámbitos cientificistas es que los filósofos a veces suelen venerar a personas, a figuras específicas, que como si fueran los apóstoles de la razón, ¿sí?, desfilan a lo largo de la historia cual santos padres de la iglesia filosófica, de manera que en ocasiones, en lugar de discutir tesis, es decir, contenidos que en principio son anónimos, es decir, que no importa quién los dijo o quién los produjo, se enfocan continuamente en recurrir a los eminentes nombres de estas personalidades, Platón, Aristóteles, Epicuro, Berkeley, Hume, Kant y un larguísimo etcétera, ¿sí?, como argumentos de autoridad. No es nada inusual que un filósofo profesional adorne sus discursos con continuas referencias a estos y otros nombres que terminan por hacer de su exposición una abarrotada y erudita enumeración de nombres a los que se van asociando doctrinas particulares que, dicho sea de paso, los estudiosos no suelen estar de acuerdo con los alcances de estas doctrinas, pues hay una eterna discusión de si lo que dijo realmente Platón fue una cosa u otra, o de que si lo que quiso decir Aristóteles fue esto o aquello. Digo esto desde ya para sentar desde ahorita que lo que intentaré hacer aquí no es eso, intentaré porque a veces uno acaba haciendo eso, los vicios de la profesión, pero sí voy a comenzar con una cita, casi que no importa de quién es, ¿verdad? Porque creo que nos puede servir para arrancar nuestra discusión, ¿sí? Entonces, ahí está la cita. Dice así: en algún rincón apartado del universo, perdido en el flamear de innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro sobre el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el minuto más arrogante y mentiroso de la historia universal, pero tan solo fue un minuto. Tras algunos suspiros de la naturaleza, el astro se congeló y los animales inteligentes perecieron. Me gusta mucho iniciar con esta frase, porque fíjense cómo lo que está enfocándose aquí es, por una parte, la pequeñez, la insignificancia casi y la nimiedad del hombre dentro de la inmensidad del cosmos, y por el otro, la invención, interesante que se use esa palabra, la invención del conocimiento,
que no es aquí venerado como una maravilla o un milagro, sino como un acto de astucia, un acto de soberbia y de falsedad o de falseamiento, que por suerte solo duró un minuto, duró lo que dura una simple exhalación de la naturaleza. Lo que está pues puesto aquí sobre la mesa son una serie de problemas viejos conocidos de la filosofía. El problema del saber, el problema del conocimiento y el problema del hombre como animal de conocimiento. A esta cita quisiera agregar otra, de otro importante filósofo, cuyo nombre igual no diré, pero que en todo caso ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, que dice así: creo que hoy la filosofía no existe. No es que haya desaparecido, sino que se ha diseminado en una multiplicidad o multitud de actividades diversas. Por ejemplo, en la actividad del axiomático, en la actividad del lingüista, del etnólogo, del historiador, del revolucionario, del hombre político, ¿sí? Que pueden ser otras tantas formas de actividad filosófica. La reflexión que se suscitaba en el siglo XIX sobre la condición de posibilidad de los objetos era filosófica. Y hoy día es filosofía toda actividad que tienda a suscitar un objeto nuevo para el conocimiento o para la práctica, ya corresponde a este objeto a las matemáticas, a la lingüística, a la etnología o a la historia. Fíjense cómo en esta cita podemos encontrar dos asuntos que me parece muy relevante discutir, aunque sea de manera breve. Por un lado, la idea con la que seguramente muchos de ustedes se han topado ya, de que filosofía es cualquier cosa que produzca conocimiento, desde la nueva teoría cosmológica, el nuevo problema resuelto de las matemáticas, la nueva especie biológica descubierta en el fondo del mar o la reciente fotografía del hoyo negro que tanto revuelo causó. Fíjense que esta manera de entender lo que es la filosofía no se diferencia en nada o no la diferencia en nada de la ciencia, ¿sí? Y esto, obviamente, en el caso de que los científicos no se sientan, como Stephen Hawking, como ya vimos, incómodos llamando a su ciencia filosofía. Es decir, ciencia y filosofía serían lo mismo, tendrían los mismos objetivos finales, tal y como puede percibirse en la larga tradición que va desde Aristóteles hasta Newton, en la que la física era concebida y era llamada filosofía natural, por lo que, como saben, Newton llamó a su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, principios matemáticos de la filosofía natural. El problema con esto es que entonces, si un descubrimiento científico o una teoría científica de la envergadura de un nuevo modelo matemático para describir un fenómeno astronómico es llamado filosofía, ¿qué sería entonces un descubrimiento propiamente filosófico? ¿Habría una diferencia entre un descubrimiento científico y uno filosófico? Porque ¿acaso son equiparables y homologables lo que algún filósofo, el que les guste más, propuso como teoría filosófica y el hallazgo científico que permitió, por ejemplo, en estos tiempos, la creación de una vacuna contra el coronavirus o la resolución de una ecuación matemática? ¿Es comparable acaso la teoría de la, por decir cualquiera, la teoría de la electrodinámica cuántica con la teoría del ser allí o del ser para la muerte de Martin Heidegger, quien por cierto dijo una vez en una frase muy controvertida que la ciencia no piensa? Eso dijo él, ¿no? Ambas a fin de cuentas son teorías, ¿no? Hacemos bien en tener sanamente separadas las dos disciplinas, porque a fin de cuentas se han ido separando a lo largo de la historia cada vez de forma más dramática. ¿O sería necesario y deseable una posición más conciliadora que pudiera hermanar a la ciencia y a la filosofía? Hoy en día es muy difícil encontrar un científico, particularmente a un físico teórico, que tome en serio alguna teoría filosófica. Pero temo que algo semejante también pasa en el sentido contrario, al menos en ciertos círculos de filósofos, como el que tienen allí, que desdeñan a la ciencia o la ven como un saber inferior que no corresponde al mundo en el que el hombre realmente despliega sus vivencias y su existencia, sus vivencias existenciales. Pero si lo llega a ver, es decir, un científico que toma en serio a la filosofía, suele sobre todo tomar en serio únicamente a aquellos filósofos que se dedican a lo que hoy en día se llama filosofía de la ciencia, y no a todos esos otros filósofos muy distintos y heterogéneos entre sí que reciben el nombre un tanto despectivo de filósofos continentales, por oposición, ¿verdad?, a los filósofos anglosajones que se llaman a sí mismos filósofos analíticos. ¿Por qué y cuándo ocurrió esta trágica separación, ciencia-filosofía?
Todos ustedes seguro saben que uno de los más grandes filósofos de la historia de la filosofía, Aristóteles, era un gran científico y que además de sus tratados de física, astronomía, lógica y biología, produjo sendos escritos sobre aquello que más tarde se llamó metafísica y que él mismo llamaba ciencia primera, prote episteme, es decir, filosofía. ¿Qué tuvo que pasar, pues, para que uno de los más famosos físicos teóricos contemporáneos, Stephen Hawking, se atreviera en esa formulación temeraria a decir que la filosofía ha muerto? Pues bien, no es el lugar y el momento de responder a todas estas preguntas, porque obviamente nos consumirían todo el tiempo del que disponemos, pero sí me gustaría plantear qué es lo que realmente distingue hoy en día a la ciencia de la filosofía, si es que hay algo que las distinga en verdad. Alguno diría por ahí que lo que distingue a la filosofía de la ciencia es que la filosofía se desenvuelve en el ámbito de lo puramente especulativo y teórico, mientras que la ciencia se desarrolla positivamente, ¿verdad? Como se suele decir, ¿sí? Espérenme un minutito, que se me movió aquí la diapositiva, ¿sí? Entonces, sí, les decía, ¿no? Que unos considerarían, ¿sí? Vuelvo al punto, ¿sí? Que lo que distingue a la filosofía de la ciencia es que la filosofía se desarrolla en el plano de lo especulativo o teórico, ¿no? Mientras que la ciencia se desarrolla positivamente, es decir, describiendo a través de sistemas simbólicos formales, como por ejemplo las matemáticas, fenómenos empíricos que se pueden constatar mediante la observación, ¿sí? No obstante, si se aduce esto como argumento, entonces resulta problemático, por un lado, el motor indudablemente especulativo de las teorías científicas, ¿sí? Es decir, su raigambre, digámoslo así, teorética o teórica, y por el otro, el carácter positivo o si quieren ustedes empírico de la filosofía, es decir, su indudable relación con el fenómeno más evidente e indudable que se nos muestra siempre todo el tiempo sin cesar, el ser. Ambas, filosofía y ciencia, comparten un mismo afán, que es la explicación racional de los fenómenos que ocurren en el mundo. Sin embargo, a la una le importan sobre todo aquellos fenómenos de los que podemos decir algo a través de sus manifestaciones empíricas y que podemos a su vez explicar con modelos teóricos diversos, mientras que a la otra, a la filosofía, a veces puede prescindir de todo ello, moviéndose solo en el ámbito de la coherencia, de la cohesión y congruencia de argumentos, de las posibilidades teóricas de problematizar el complejo armazón de las teorías y los problemas que ellas suponen para la estructura de los procedimientos argumentativos y lógicos. ¿Puede entonces la filosofía servir a la ciencia o viceversa, la ciencia servir a la filosofía? No pienso, sinceramente, que sería sensato responder a ninguna de estas dos preguntas negativamente, ¿sí? Y que cualquiera que lo haga, sin duda, no sonaría menos temerario que aquel que vaticinó ya la muerte de la filosofía o aquel que dijo que la ciencia no piensa. En resumen, filosofía y ciencia no deberían ser nunca disciplinas antagónicas que se disputan entre sí la primacía y que se arrogan un nivel jerárquico superior, sino dos maneras distintas, dos perspectivas diversas de observación, muchas veces de los mismos fenómenos. Ante toda esta batería de problemas, propongo a continuación un análisis un poquito distinto, ¿sí? Quisiera decir que filosofía es una palabra que habita en el léxico que usamos, que está en las lenguas modernas y que los hablantes de estas la usan para comunicar ciertos contenidos o ciertas ideas. ¿Acaso no sería útil, como hacen los lingüistas y lexicólogos, ¿sí? Hacer una investigación, ¿no?, entre los hablantes para poder formarnos una idea sobre qué quieren decir cuando dicen la palabra filosofía? A fin de cuentas, si algo es indudable, es que filosofía, antes de ser una disciplina que se estudia en una facultad o que se investiga en un instituto de investigación, es una palabra de nuestra lengua, que como toda palabra, transmite un mensaje y permite que dos personas que hablan se entiendan entre sí. Quizá alguno de ustedes ya esté pensando desde ahorita, pero ¿cómo? ¿No debería ser más importante lo que dicen los filósofos sobre la filosofía que lo que dice cualquier persona en la calle cuando se le pregunta qué es eso? Seguramente sí, al igual que un físico seguro dará una mejor respuesta acerca de qué es la física que un vulcanizador o un carpintero, ¿no? Pero hay una razón, a mi juicio, bastante poderosa para tomarse en serio lo que la gente entiende por este término fuera de los ámbitos especializados y profesionales. Y esta razón es la siguiente.
La filosofía no es nada más un desfile de ideas profundas que se han ido proponiendo desde hace un poco más de 2500 años, sino que también es, y aquí me empiezo a posicionar un poquito más, una acción, un verbo, como decía mi maestro Enrique Hughes. Es decir, no solo es teoría y abstracción, sino también es un modo de vida, un ejercicio vital, una manera de vivir y de enfrentarse al mundo, ¿sí? Y con esta idea resulta mucho más fácil hermanar y solidarizar, ¿sí?, a los filósofos, ¿sí?, con los científicos. He allí que el filosofar no es prerrogativa, ¿sí?, de sabios profesionalizados o de eruditos académicos, ¿sí?, sino que puede ser también una actividad compartida por todo ser humano. Y es por esta razón que investigar qué entiende la gente de a pie, cuando dice el sustantivo filosofía, debe de ser al menos una vía para su comprensión. Una búsqueda en el corpus del español del siglo XXI de la Real Academia Española arroja una serie de hallazgos que me parece importante compartir, ¿sí? Claudia Villegas, en su Activos y Pasivos del Financiero, nos señala: dicen que los buenos productos siempre encuentran mercado aún en tiempos de crisis, y esta parece ser la filosofía de la empresa Canon mexicana, que acaba de sacar al mercado nacional su nueva cámara digital profesional. Fíjense, filosofía de la empresa de cámaras Canon. ¿Qué quiere decir aquí filosofía? Luego tenemos, segundo ejemplo, en el programa Planeta Comida de la televisión española, escuchamos a uno de los entrevistados allí decir que la gente tiene más conciencia de lo que tiene que comer y cómo hacerlo. Nuestro modelo que sea el modelo mediterráneo y la filosofía de nuestra vida. Fíjense, modelo alimenticio mediterráneo y filosofía de vida, interesante. En un periódico finalmente peruano en el año 2002, se hizo una entrevista a una congresista llamada Doris Sánchez, en la que decía ella: debemos todos hacer una concertación, todos, para poder llevar a cabo este trajín que tenemos en el gobierno del doctor Alejandro Toledo, que además es un gobierno concertador y que quiere trabajar en equipo para poder llevar a buen derrotero esto que para nosotros, ojo, es una mística y una filosofía de nuestro ideario en el partido, que es el bien común, ¿sí? Podría poner muchos más ejemplos, pero creo que con estos tres me basta por ahora, ¿sí? ¿Qué significa filosofía en todos estos casos? Para responder a ello debemos acudir, sí, a los diccionarios, ¿sí? Aquellos compendios exhaustivos de los significados que tienen las palabras. Hasta donde pude rastrear, ¿sí?, en los diccionarios de la lengua española editados por la Real Academia, a partir de 1869 se incluyó dentro de las antiguas acepciones del término filosofía, y fíjense cómo define el diccionario de la Real Academia Filosofía: ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales, ¿eh? Ojo, dice cosas naturales aquí, ¿sí? Entonces les decía que en 1869 se incluye una acepción que al día de hoy sigue vigente para el término filosofía, que es la siguiente: fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida, ¿sí? Es casi una definición estoica de la filosofía. Sospecho que este sentido es el que encontramos más ampliamente representado en el habla cotidiana, cuando el hablante no se refiere a la filosofía como disciplina de estudios. ¿Cuántas veces no han oído ustedes hablar a un futbolista diciendo que la filosofía de su equipo es ganar, o a un político diciendo que su filosofía es esta o aquella, como en el ejemplo que acabamos de ver, o a un empresario utilizando la palabra filosofía para hablar de su deseo insaciable por seguir acrecentando sus riquezas ante las vicisitudes del mercado? Ahora, pregunto, ¿de qué nos sirve este rodeo a nosotros para enfrentarnos a la pregunta con la que comenzamos hasta aquí de ¿qué es filosofía? Pues nos sirve para constatar que todo mundo tiene ya una precomprensión de lo que es la filosofía, antes, ¿sí?, de entrar en esencias y definiciones. Exactamente lo mismo, ¿sí?, ocurre, ¿sí?, eh, con la ciencia, que es esa palabra que poco a poco a lo largo de la historia fue desplazando al término filosofía para referirse al conocimiento riguroso y metódico del cosmos y de todo lo que pasa en el cosmos, ¿sí? Se trata de lo que los lingüistas que estudian la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo denominan competidores sincrónicos, la palabra filosofía y la palabra ciencia. La filosofía se convirtió en una disciplina despojada de una parte de sí misma y, desafortunadamente en muchos casos, en lugar de colaborar con su hermana menor rebelde e insurrecta, ¿sí?, se amotinó queriendo arrogarse una superioridad sobre aquella y una especie de primacía y posición jerárquica suprema.
Lo curioso es que el momento, y esto es importante, el momento, ¿sí?, en que la ciencia, por decirlo así, se separa definitivamente de la filosofía, es decir, el siglo XIX, coincide justamente con el momento en que se instauran modernamente cátedras de filosofía en las universidades, ¿sí? Es decir, no es sino hasta el siglo XIX, ¿sí?, en un momento en el que ciencia y filosofía ya están cabalmente separadas, ¿sí?, que los filósofos, paradójicamente, son reconocidos en cuanto tales en el esquema, ¿sí?, de la sociedad moderna. Por ejemplo, Descartes era matemático, Kant enseñaba antropología y geografía. Solo hasta Hegel, ¿sí?, podemos decir que estamos ante un profesor de filosofía, propiamente dicho, ¿no? Dicho esto, creo firmemente que aquello que mueve a un físico teórico o a un biólogo evolucionista o a un químico o astrofísico para dedicar su vida al conocimiento no es para nada diferente a aquel motor que hace que un filósofo se convierta en filósofo o decida consagrarse a una vida filosófica. Al fin y al cabo, la vida filosófica y la vida científica no son, al menos desde mi muy humilde punto de vista, antagónicas, sino profundamente afines. Pero sí hay algo que quisiera compartirles el día de hoy, que me parece que un poquito distinto de la orientación filosófica con respecto a la orientación científica, o al menos que yo lo percibí así en mi propia manera de aproximarme a la filosofía, ¿sí? Me permitiré pues contarles ahorita una historia personal y no por vanidad o porque crea que en ella hay algo tan extraordinario y valioso como para compartírselos a ustedes ahorita. Más bien porque estoy seguro que muchos de ustedes, la gran mayoría, ha estado en algún momento de sus vidas aguijoneado por me gusta llamarlo fármaco, ¿sí?, que en determinado momento de nuestra existencia nos hace volcarnos a un modo filosófico de pensar, a un modo filosófico de sentir o de reflexionar, ya sea ante la muerte ocurrida, ¿sí?, o inminente de alguna persona amada o querida, ya sea frente a ese sentimiento que Kant llamaba de lo sublime, ¿sí?, ante el que nos hallamos cuando observamos la inconmensurable fuerza de la naturaleza en todo su esplendor, un volcán explotando o una grandiosa tormenta o huracán que arrasa con todo a su paso, ¿sí?, ya sea frente a un minúsculo insecto cuya morfología parece producto de un diseño y una simetría perfecta. En fin, estoy seguro que cada uno de ustedes podrá reconocer ese momento o esos momentos dentro de su propia historia personal, momento que me gustaría definir aquí con dos conceptos usados por un estudioso de historia de la filosofía francés, Pierre Hadot, que son el sentimiento oceánico y la conciencia cósmica. Es decir, aquellos momentos en que uno se siente asombrado, ¿sí?, maravillado, ¿sí?, frente al cosmos, y en los que presenciamos en carne propia la viva conciencia de pertenecer a una gran cadena en la que estamos necesariamente atados y vinculados a las piedras, a los árboles, a los animales, a los hombres y a los astros, en un sentimiento de fusión con el todo y con la realidad. Es curioso que uno de los filósofos más sistemáticos y científicos que ha habido en la historia de la filosofía, que es Aristóteles, definía a la filosofía precisamente como este asombro y esta maravilla, aquellas nociones que se expresan en una palabra griega muy bella, que es la palabra thauma. Creo yo, ¿sí?, que el asombro científico y el asombro filosófico comparten una génesis común, pero que dadas las estructuras epistemológicas del mundo y de la sociedad en la que vivimos, conducen a lugares distintos, como si se tratara de una encrucijada de caminos. Esta conciencia cósmica, esta intuición de que todo en el mundo y en el cosmos está de alguna manera conectado y relacionado entre sí, lleva al científico al afán de comprender ese lenguaje en el que esta interconexión cósmica se expresa universalmente, ya sean las matemáticas, la química, la biología o la astronomía. El filósofo, en cambio, se vuelca, y esto es importante, se vuelca no solo hacia este exterior, no solo hacia los objetos que como el científico pretende comprender en su más prístina objetividad, sino que más bien el filósofo suele volcarse o volverse también hacia su interior, hacia aquello que hay en él que puede explicarle cuál es el eslabón que él ocupa dentro de esa infinita cadena que enlaza todos los fenómenos en una unidad y que adquieren sentido solamente en él y a través de él. Dicho de otro modo, así como aquel que estudia un texto o aquel que estudia unos microbios o las estrellas debe deshacerse de su subjetividad para pretender entender su objeto,
sin la oblicuidad y sin el sesgo de su propia mirada, así el filósofo quiere y no quiere dejar de querer encontrar el profundo e innegable significado que tiene esa subjetividad para la comprensión misma de los objetos. Quiero poner un ejemplo personal de esto último. La lengua griega antigua poseía una palabra, más bien un verbo, que describía justamente la acción a través de la cual uno podía ser llamado a la vida filosófica. El verbo es el verbo protrepein, verbo del cual se deriva el adjetivo protréptico que existe en español, aunque es raro, que es un término técnico con el que los antiguos se referían a la acción de despertar y de encender en alguien la chispa de la filosofía. Muchas veces, y ese es precisamente mi caso, la filosofía se le muestra a uno a través de personas específicas que lo conducen a ese camino. Permítanme llamarles demonios a esos personajes que marcan la vida de uno a tal grado que lo orillan a seguir un modo de vida, una manera de vivir particular. Ahora, seguro les suena raro que les diga demonios. El sustantivo daimon, demonio, es una palabra griega que significa potencia divina y es empleado en los poemas de Homero, ¿sí? En la Ilíada y la Odisea, para designar a una divinidad, ¿sí? Que no se quiere o no se puede nombrar, ¿sí? El término va evolucionando en la Grecia arcaica, adquiriendo el sentido de semidios o héroe, ¿sí? En Hesiodo, el poeta Hesiodo, por ejemplo. Y como todo mundo sabe, se quedará finalmente este término a partir del cristianismo en nuestra lengua, teniendo sentido negativo y refiriéndose a un espíritu maligno, a un demonio. La elección para traducir al español este término es compleja y depende de muchos factores, pero para no entrar ahora en esta discusión, podemos decir que algunos griegos de época arcaica, que curiosamente entraron en el canon de filósofos, ¿sí? Llamaron con el término daimon, a demonio, a algo semejante a lo que después los filósofos van a llamar psique, alma, ¿sí? Bien, pues decía yo que en mi caso fue el contacto asiduo con un daimon, ¿sí? Con un demonio en el sentido etimológico del término, el que me acabó por inclinar hacia la filosofía. Ese daimon me enseñó muchas cosas, pero es una sola la que quisiera traer a colación aquí el día de hoy. Y es la siguiente. Cuando uno dedica su vida a estudiar el pensamiento de otros hombres que vivieron en el pasado, estos hombres acaban por asimilarse o absorberse a la vida de quien dedica su vida a ellos. Y esto no es simplemente una metáfora o un modo de hablar. Si les dijera ahorita, ¿sí? Que como diría el Sócrates platónico, ¿no? Que una prueba de la inmortalidad del alma sería esa. Es decir, la vida post-mortem, después de la muerte, que se queda enclaustrada en la obra y en las acciones de quienes ya murieron y que vuelve a vivir en quienes se apropian de esa vida a través del estudio de las obras en las que esas vidas habitan tras su muerte. Quizá pensarían, si les digo esto, que ya enloquecí y que me estoy convirtiendo de conferencista filósofo en algo así como párroco de una iglesia. Nada más lejos de mis objetivos. Pero permítanme contarles lo que a mí me pasó. Conocí a este daimon, gran estudioso y especialista de filosofía antigua en México. Desde que nací fue una persona muy cercana de mi familia y su personalidad siempre me causó una profunda impresión. Cuando tenía yo algo así como 16 o 17 años y leí por primera vez, ¿sí? La famosísima Apología de Sócrates, escrita por Platón, desde el primer momento en que Sócrates comienza a hablar en defensa de las acusaciones de que había sido objeto frente a los jueces atenienses, reconocí, como si de un retrato fiel se tratara, como si fuera un espejo, el tono de dicción, el pensamiento, la actitud y los modos de argumentación del daimon aquel que había yo tenido la suerte de conocer desde niño. Pero mucho más grande fue mi asombro cuando después de leer otros diálogos e ir conociendo mejor la obra de Platón, volvía una y otra vez en cada diálogo y en cada conversación a encontrarme con la personalidad de aquel daimon. Y cuando ya iba yo a visitarlo a su casa personalmente, o cuando ya me inscribí en sus cursos de historia de la filosofía, veía en él la más fiel y exacta versión viva y parlante de aquel personaje platónico llamado Sócrates. Ahora sí que, ¿qué demonios estaba pasando? O bien, mi daimon personal había dedicado su vida a emular a Sócrates, lo cual nunca me hizo, la verdad, sentido, porque él no era muy adepto de asumir ningún argumento de autoridad, ni repetirlo como loro, por más que este proviniera del mismísimo Platón.
o bien la profundidad de lectura que dedicó a estos textos durante décadas lo hizo asumir a través de un fecundo contagio, de una fecunda mordedura, la actitud del personaje, como lo que les pasa a los actores, que en el proceso de asimilación y construcción dramática del personaje que les toca representar, acaban por entremezclar sus modos de acción con los del avatar irreal y ficticio que encarnan. Para mí esto representó un absoluto misterio, y la palabra misterio creo que es importante para definir este estímulo y esta incitación filosófica, porque todo parecía indicar que esos textos, los diálogos de Platón, sobre los que, por cierto, un estudioso dijo alguna vez que toda la historia de la filosofía no era más que una serie de apuntes a pie de página de los diálogos de Platón, parecía pues que los diálogos de Platón poseían una especie de efecto mágico capaz de convertir a los lectores en émulos potenciales del espíritu socrático. Ahora, después de algunos años, puedo reconocer en esta experiencia el momento concreto y específico en el que el aguijón de la filosofía me incitó a recorrer ese camino infinito. Paso pues ahora a la parte, digamos, técnica, ¿sí? De lo que posiblemente es lo que debía hablar y va a ser muy breve desde el principio, es decir, como especialista de la filosofía griega. Además de todo este largo recorrido que he hecho el día de hoy para tratar de contagiarlos básicamente de mis perplejidades a la hora de preguntarme qué es filosofía, hay un método muy preciso y específico que permite encaminar una respuesta menos filosófica, si quieren ustedes, y más académica, ¿sí? Y aquí está la diapositiva, ¿sí? Un momentito, ¿sí? Y este método, ¿sí? Para definir la filosofía es la historia, ¿sí? Y la disciplina particular que se ocupa de ello es la historia de la filosofía. Fíjense aquí, en esta cita que les puse allí, muy famosa de Hegel, cómo se define a la filosofía misma como historia de la filosofía. Es decir, que hacer filosofía, según Hegel, es hacer historia de la filosofía. Aunque Hegel se refería a algo un poco diferente de lo que voy a decir a continuación, la idea de que es en la historia en donde podemos encontrar la respuesta acerca de qué es filosofía, me parece a mí sumamente importante, ¿no? Hubo un momento específico en la historia de la humanidad en la que unos hombres, unos animales inteligentes, diría Nietzsche, ¿verdad?, inventaron el término filosofía y empezaron a llamarle así a una serie de actividades cuya naturaleza trataré ahorita de esbozar muy rápido, ¿sí? Fíjense cómo, dejando de lado ya todo tipo de consideración filosófica o existencial acerca de qué es filosofía y poniéndonos en una perspectiva histórica para aproximarnos a ese problema, si algo puede decirse con absoluta seguridad es que la filosofía es, ante todo y antes que nada, un tipo de discurso, ¿sí? Un tipo de discurso que emergió en un contexto histórico preciso, en unas coordenadas geográfico-temporales específicas y en unas condiciones, y esto es muy importante, sociopolíticas y religiosas particulares, ¿sí? Estas condiciones, les puse ahí algunas, no voy a hablar de ellas, si gusta esta conferencia ya habrá oportunidad, sí, de hacer una segunda más dedicada a los asuntos de la filosofía griega, ¿sí? Les decía que estas condiciones nosotros los historiadores podemos reconstruirlas y son profundamente provechosas para describir el contexto en que se comenzaron a desarrollar una serie de prácticas y pensamientos que unos hombres del pasado llamaron así, llamaron filosofía, ¿sí? Entonces, quiero acabar, ¿sí?, mencionando, ¿sí?, me voy a saltar varias cosas que tenía planeado decir, pero nunca da tiempo de todo, ¿sí? Me quiero saltar varias cosas mencionando, llegando pues a lo que les dije al principio, ¿sí? Dos pensadores específicos, ¿sí?, que hicieron su pensamiento filosófico, desarrollaron su pensamiento en la Grecia arcaica entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, ¿sí?, y que vinieron a marcar de manera muy, muy drástica y muy radical, ¿sí?, las formas, ¿sí?, de pensar filosóficamente, ¿sí? El primero es Parménides de Elea. Fíjense, y ya voy a acabar, lo prometo. Parménides es un filósofo, es un personaje que escribió un poema, ¿sí? En lugar de hacer un tratado filosófico como después hará Aristóteles o como después hará casi toda la historia de la filosofía, este señor Parménides escribió un poema. Y es un poema cuyo contenido y cuyo objeto es el ser, ¿sí? Un poema sobre el ser. Y es un poema interesantísimo que me permite vincular esto que estoy diciendo ahorita con lo que les dije antes, ¿sí? Porque es un poema que trata sobre el ser, por una parte, ¿sí?, lo que se ha llamado ontología, ¿sí?, pero por otra parte trata sobre ciencia, ¿sí? Y es interesantísimo que Parménides dice, cuando va a hablar sobre el ser, que
ese discurso es verdadero, es la verdad. Y cuando habla sobre ciencia, y con ciencia me quiero referir básicamente a cosmología y astronomía, que son las cosas que él desarrolló en su poema, ¿sí? Dice que esto no es verdad, que esto es opiniones de los mortales, ¿sí? Y esto es muy interesante porque esta decisión de la que les hablaba yo hace ratito entre filosofía y ciencia, ¿sí? Parece ser que está por primera vez puesta sobre la mesa, ¿sí? Desde Parménides de Lea, el padre de la ontología, que decía que una cosa es conocer el ser, y esa es la única cosa verdadera que puede haber, ¿sí? Y otra cosa es conocer ese ser en movimiento, digámoslo así, los astros, los movimientos de los planetas, etcétera. Y uno de los grandes descubrimientos que hizo Parménides, ¿sí? Y tenía, creo, una diapositiva sobre lo que es el poema en general, ¿sí? Es lo que se llama la esfericidad de la Tierra, ni más ni menos, ¿sí? Y por otro lado, lo que se llama el heliofotismo de la Luna. Es decir, que Parménides descubrió empíricamente, sin tener una tecnología muy desarrollada, que la luz de la Luna es reflejo de la luz del Sol. Pero lo que me interesa decir aquí, al margen de los descubrimientos muy importantes para la historia de la ciencia de este poeta filósofo Parménides, ¿sí? Es que él tilda todos estos descubrimientos científicos como algo inferior a su descubrimiento, que es el ser. Y inmediatamente después de Parménides en la historia de la filosofía, viene otro pensador que se suele ubicar en un rubro de pensadores que se llama pluralistas, que son pensadores que reaccionaron ante Parménides, ¿sí? Y dejaron, digamos, de hacer estrictamente ontología, discursos sobre el ser, para hacer cosmología de nuevo, pero una cosmología que no se pretendía falsa o semifalsa, como parece decir Parménides, ¿sí? Sino como una cosmología que explique, ¿sí? Todo lo que ocurre en el cosmos, ¿no? Y entonces este señor Empédocles de Agrigento tiene la famosísima teoría de los 4 elementos, que él no le llama elementos, le llama raíces, porque él es un poeta. Y entonces como poeta tiene un lenguaje poético y no le llama elementos. Elementos les va a llamar Aristóteles después, y ahí tienen el fragmento famoso en el que en lugar de decir que los 4 elementos son Zeus, fuego, tierra y aire, perdón, fuego, tierra, agua y aire, dice Zeus, Hera, Aidoneo y Nestis, nombres de divinidades, ¿sí? Pues este señor postuló, ¿sí? Que había esos 4 elementos y que había, como lo tienen abajo en la diapositiva allí, 2 fuerzas cósmicas que se llaman neikos, odio, y filotes, amistad, ¿sí? Y entonces odio y amistad mueven a los 4 elementos, los ponen en movimiento, ¿sí? Y generan un gran ciclo cósmico, ¿sí? En el cual el primer estadio es eso que él llamaba el esfero, un estadio de quietud absoluta en donde reina el amor, ¿sí? La amistad o el amor, y irrumpe el odio y genera un hemiciclo en esta cosmología, la cosmología del odio creciente, que va a llegar a su punto culminante en un remolino que después va a volver a incurrir ahí a introducirse la amistad para hacer otro hemiciclo cósmico hasta volver a llegar al esfero, ¿sí? Y quiero acabar con mi presentación solamente apuntando a que estos filósofos, ¿sí? Presentaron estos problemas en torno a las relaciones entre filosofía y ciencia, y este señor Empédocles, además de postular este ciclo cósmico que mucha inspiración ha dado y dio y puede dar seguramente a muchos científicos cuando desarrollan sus teorías, si quieren una inspiración más a nivel teórico, no a nivel, digamos, ya propiamente científico, si quieren, ¿sí? Pero este señor, además de escribir un poema cosmológico y científico, hizo un poema religioso en el que se llama Las Purificaciones, que es una teoría demonológica. Y por eso quería acabar aquí mi exposición, una historia de un daimon, ¿sí? Como les dije hace rato, un demonio, ¿sí? Que se desprendió, ¿sí? De la divinidad, por decirlo así, y fue encarnando en diversas vidas hasta que después de 30,000 años, ¿sí? Puede volver a integrarse a la divinidad. Es un poema muy interesante porque podemos hablar de eso si quieren después, pone sobre la mesa la gran problemática de la corriente religiosa griega que se llamó orfismo, ¿sí? Y parece divulgarla a toda la humanidad. Entonces, cuando yo decía, ¿sí? Que el contacto asiduo con un daimon es de alguna manera, ¿sí? Un tipo de mordedura o aguijón filosófico, ¿sí? Me gustaría terminar mi exposición, ¿sí? Con esta, digamos, gran problemática de un filósofo que hace ciencia, pero que también hace una especie de religión, una demonología, como se llama, ¿sí? En una unidad, ¿sí? De su pensamiento que a nosotros nos parece absolutamente problemática, acostumbrados a separar, ¿verdad?, las áreas del saber en estancos y cajones separados. Y bueno, pues ahí dejaría yo mi exposición. Muchísimas gracias por todo y bueno, fue un absoluto placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Bernardo. La verdad es que incluso algunas personas hacen el comentario en el chat, que por qué tan pronto, que si solo una hora, pero la verdad es que es muy interesante lo que nos has platicado. Se ve que es una pincelada apenas de todo lo que se puede hablar, de todo lo que se puede decir. Y eso me hace confirmar que seguramente tendremos otras sesiones para dar continuidad a este tema o a otros en futuras ocasiones. Quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que han hecho comentarios en el chat de Facebook, del Planetario de Cozumel. Muchísimas gracias a todos los que se integraron en algún momento. Mandan saludos y agradecimientos a Bernardo. Gebi Muro dice: buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad que nos brindan de acercarnos a la filosofía. Felicidades a todos. Marta Alejandra Espinosa Villalobos, gracias por realizar esta conferencia. Nos comentan, sí, por momentos hubo como alguna interrupción, pero creo que no fue nada importante. Muchas gracias, Rosa Ariday, por tus comentarios. Irma Díaz Caldera, ella es la que nos dice: ¿por qué tan pronto, solo una hora? Bueno, sí, podríamos seguirle, pero eso también lo podemos usar como un arma para dejar el anzuelo puesto para las siguientes ocasiones, para que el aguijón no entre totalmente y permita volverlo a tener con nosotros en un futuro. Nos pregunta Tony Ríos, te pregunta: ¿por qué los cristianos dieron una connotación negativa a la palabra daimon? Es una muy buena pregunta y muy difícil de responder. Creo que no sabría yo dar realmente una respuesta. El problema es que la historia de las palabras siempre es complicada, ¿no? Y la historia de los significados de las palabras más aún, porque intervienen en esta historia pues muchas cosas, ¿sí? Que son, digamos, extralingüísticas, que no tienen nada más que ver con la lengua y con la evolución de la lengua, sino con la evolución de las instituciones culturales, con la evolución de las instituciones sociales, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la razón, ¿sí?, de que este término griego, ¿sí?, que tenía un sentido más neutro, se volviera negativo, digamos, a partir del cristianismo? No lo sé, lo tendría que investigar. Puedo hacer alguna hipótesis, ¿no?, que podría ser absolutamente errada, pero la aventuro aquí, que es, por ejemplo, pues digamos, toda la polémica que hubo en determinados padres de la iglesia, sí, contra el paganismo, ¿no? Y contra el pensamiento de los filósofos griegos, sí, como hay un importante filósofo cristiano que se llama Teodoreto de Ciro, ¿sí?, que escribió una obra que se llama la curación de las enfermedades griegas. Y justamente las enfermedades griegas son todas estas ideas paganas, ¿sí?, que hay que combatir según ciertos padres de la iglesia. Entonces, quizá es una hipótesis, ¿no?, una manera de criticar el paganismo, se pudo haber reflejado léxicamente en este sentido, digamos, negativo de este término. Ok. Al principio de tu charla, cuando haces entras con esta, creo que, provocación del texto de Hawking, y la probable igualdad o la probable relación más cercana de lo que pensamos entre filosofía y ciencia. Mencionaste algunas de las herramientas que la ciencia, digamos, actualmente utiliza, ¿no? Y el hecho de que la ciencia, pues básicamente se dedica a falsear cosas, ¿no? Pero yo me preguntaba, entonces, desde un punto de vista actual, ¿cuáles serían las herramientas de la filosofía para estudiar, si es que es el caso, cosas similares o fenómenos similares a los que estudiaría la ciencia? Es una muy buena pregunta. Yo creo que, y quizás no debería decirlo como filósofo, pero sí, ¿por qué no? Porque en realidad a mí me parece un debate estéril, ¿no? Tenerse que estar peleando unos por la supremacía, ¿no? Yo creo, y sí creo firmemente, que si
que la ciencia, la física en particular, pues es la mejor explicación que ha encontrado el hombre acerca de los fenómenos naturales, ¿no? Y que como explicación de esos fenómenos naturales tiene, ¿sí?, sus limitaciones, y que justamente la gran maravilla de la ciencia es, pues, que no pretende, sí, la buena ciencia, si le queremos decir así, no pretende que ya está acabado su conocimiento, sino que está constantemente construyéndose y depurándose y haciéndose cada vez mejor, ¿sí? Eh, para el caso de la filosofía, un muy buen ejemplo es el gran problema del tiempo, ¿sí? Que hay astrofísicos y científicos que se han dedicado, ¿sí?, a definir el tiempo, y también hay filósofos que se han dedicado a definir el tiempo, ¿no? Y entonces, claro, para los científicos, igual y las definiciones o los estudios que los filósofos han propuesto sobre el tiempo, pues son absolutamente inútiles porque se mueven en una comprensión, digámoslo así, distinta del concepto mismo de tiempo. Eh, una cosa es el tiempo cualitativo que uno vive, ¿no? En el que uno despliega sus vivencias existenciales. Y otra cosa muy distinta, ¿sí?, es el tiempo cuantitativo que uno puede medir y que uno puede hacer objetos, ¿sí?, de investigación científica. Entonces, creo yo que siempre debe de ser complementaria, ¿sí? Sobre todo si se hablan de los mismos temas. Y el gran problema es que muchas veces ha sido más bien una batalla, ¿sí? Entre, no, pues ya les puse ahí los ejemplos de los que lo dicen, ¿sí?, entre unos y otros, que hace que unos desdeñen a los unos y los otros a los otros. Me parece a mí que ese camino no es para nada prometedor, y que más bien hace que pues, se separen aún más de lo que ya están separadas, ¿no? Ok, nos pregunta Luis Antonio Villalobos Muro, a quien le mandamos un gran abrazo y un gran saludo hasta Playa del Carmen. Dice, en algún momento percibí que decías que la ciencia y la filosofía se separaron. Sin embargo, creo que es el papel de los hombres, que el papel de los hombres es fundamental para que esto se diera. ¿Es correcto? Sí, claro, no creo yo que se hayan separado ellas por sí solas, sino que fue la historia de la investigación humana y ¿Qué factores, no sé si históricos o tal vez históricos o de pensamiento crees que en ese periodo de finales del siglo XVIII o principios del XIX dieron lugar a eso? Pues mira, quien se dedicó, un gran filósofo desde mi perspectiva, a precisamente dilucidar ese tipo de problemáticas es Michel Foucault, ¿no? Que precisamente definió, ¿no?, de manera bastante clara, ¿sí?, cómo estos, digamos, cambios de paradigmas, si les quieren ustedes llamar así, ¿no?, están dictados, ¿sí?, básicamente por las estructuras de poder, ¿sí?, como por ejemplo los regímenes carcelarios, ¿no? Cómo se encarcelan a las personas, cómo se encarcelan a los locos, el tema de la locura lo desarrolló él mucho, ¿sí? O los órganos de control, ¿sí? Los tipos de gobierno que se desarrollaron de ciertas maneras y de ciertas otras, ¿no? Entonces, claro, la manera de entender el conocimiento, ¿sí? Dice Foucault por allí en algún lugar, ¿no? Debe de ser muy política. Hay que entender, ¿sí?, que el conocimiento es una guerra política entre unos y otros, y que hay de alguna manera, ¿sí?, también instituciones que propician ciertas comprensiones del fenómeno del conocimiento que son diferentes a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, la atención en el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, ¿no?, la atención a los métodos que el hombre utilizó, ¿sí?, para encerrar a las personas que cometían delitos, ¿no? No están nada separados de las maneras en las que el hombre hacía ciencia en esos mismos momentos. Entonces, claro, yo no soy especialista para nada, yo soy un estudioso de la lengua griega y de la filosofía griega, no soy especialista de lo que ocurrió, ¿sí?, a nivel, digamos, social y cultural y político en el siglo XIX, como para cambiar las cosas a tal grado, ¿sí? Pero yo lo que diría es que sí hay que poner atención a todo, ¿no? A la historia política, sí, a la historia social, a la historia cultural, sí, a las maneras de hacer arte también, ¿no?, que en definitiva determinaron también las maneras de hacer ciencia y de hacer filosofía. Ok. Muchas gracias a todas y a todos. Siguen poniendo comentarios y preguntas. El tema, la verdad es que fascinó. Me gusta mucho que haya comentarios y preguntas
todas las personas que nos están acompañando. Por aquí había una pregunta de Rosa Ariday. ¿Qué opinas acerca del discurso del método de René Descartes? Bueno, volvería a decir que no es mi área de especialidad, ¿verdad? Pero me parece que es justamente un filósofo, ¿sí? Que, como les dije por ahí, ¿no? Que salió su nombre, ¿no? Que pues era maestro de matemáticas, ¿no? Y que resulta muy importante para la historia de la filosofía y que está en un punto crucial, ¿sí? De la historia de la filosofía, que es justamente un momento en el que es lo que les decía un poco a raíz de la cita de Hegel, ¿no? Si uno atiende o vuelca su atención hacia la historia y hacia cómo unos filósofos tras otros, tras otros, tras otros se fueron, ¿sí? Enmendando la plana, rebatiendo los unos a los otros, etcétera, allí está, ¿sí? La mejor comprensión que nosotros podemos tener de lo que es filosofía en la historia y en el despliegue histórico de unas teorías y otras. ¿Qué opino de Descartes? Pues, insisto, no es mi área de especialidad, lo leí en su momento cuando tuve que pasar esos cursos en la universidad, pero es absolutamente fascinante, ¿no? Es un filósofo de primer orden y muy, muy, muy importante, ¿no? Me surgió una pregunta en algún momento de la charla. Bueno, la verdad es que un montón, pero esta me gustaría hacértela. En ciencia existe y se considera la pseudociencia. En filosofía hay algo que se considera una pseudofilosofía. Es una muy buena pregunta. Pues yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que si ponemos atención a la cita que les puse al principio de Michel Foucault, donde dice muy provocadoramente, ¿no? Que la filosofía hoy no existe, no como lo decía Stephen Hawking, de que está muerta, ¿verdad? Que es diferente decir una cosa y otra, sino que está diseminada en muchas áreas, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles de esas áreas son las que se pueden arrogar realmente el derecho de llamarse filosofía o no? Y el problema que yo veo es que se ha vuelto prerrogativa, ¿sí? O mejor dicho, se ha vuelto tendencia creer que solo son verdaderos filósofos los que son filósofos profesionales. ¿Y qué quiere decir filósofos profesionales? Pues que estudiaron una carrera de filosofía, que ejercen la profesión de filósofos en una universidad, ¿sí? Y que hacen filosofía en ese sentido. Pero yo creo que igualmente filósofo puede ser un antropólogo, como dice Foucault en esa cita, o un lingüista, o un etnólogo, o un filólogo, ¿sí? Por supuesto que cada uno debe de tener una formación porque también hay un corpus de textos muy complejos que se llaman filosofía y pues no es nada más así que cada área de las humanidades o de las ciencias sociales es filosofía y ya está. Es más complejo que eso. Pero ahora, pseudofilosofías, pues, pues sinceramente, pues creo que son todas aquellas, sí, que dictan cátedra, digámoslo así, desde un púlpito eclesiástico, ¿sí? Dilo. Que no necesariamente, ¿sí? Son filosofías, sino que son una cosa distinta, que es la religión. Y creo que no me presionaría tanto como para decir que la religión es una pseudofilosofía, porque también puede haber teólogos, ¿no? Con profundas preocupaciones filosóficas y muy genuinas, ¿sí? Pero yo creo que mientras más filósofo se es, mientras más se haya estado familiarizado con los filósofos. ¿Y quiénes son los filósofos? Pues una serie de pensadores a lo largo de la historia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Citlali Longrab, muchas gracias. Francisco Quintal, que también le mando un fuerte abrazo y saludo hasta Cancún. En el pasado la filosofía fue tan fuerte, fue fuente esencial del conocimiento. ¿Qué ha pasado con las ciencias ahora? ¿Se ha limitado en su influencia? En su influencia, supongo que se refiere a la sociedad y etcétera, ¿no? Pues yo sí, tal vez como pensándolo en algo separado, ¿no? Digamos, normalmente en las facultades de ciencias, de física, que yo recuerde, no sé si ahora ya hay alguna materia de filosofía, ¿no? Tal vez filosofía de la ciencia, pero no sé qué tan buena sea, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco.
Sí, yo lo que creo, pues, es que la ciencia ha desarrollado un nivel de profundidad en sus métodos que la han vuelto inaccesible para muchos. Y eso es algo que pues mucha gente se está dedicando a paliar, ¿no? De manera muy heroica y muy, muy importante, ¿sí? Que esté al alcance de toda la gente, ¿sí? La ciencia. Ahora, yo creo con la filosofía que debería ser exactamente lo mismo, ¿no? Debería haber, ¿sí? Una mayor posibilidad, ¿sí? De los jóvenes, de los estudiantes más jóvenes, ¿sí? De poderse adentrar en estos textos que al final pues les van a decir mucho al respecto de la vida, de las cosas que ellos puedan llegar a pensar y reflexionar, ¿no? Entonces, el problema, creo yo, es cuando hablamos desde el púlpito del especialista. Y entonces yo como especialista no puedo rebajar mi discurso y no saben el trabajo que me costó a mí a dar esta conferencia porque verdaderamente es difícil, lo comentábamos ayer con Vicente, hacer un discurso de divulgación sobre filosofía. No, es toda una profesión, pues, ¿no? Entonces uno hace un esfuerzo. Discúlpenme si a veces me levité por los aires filosóficamente de una manera que se volvió poco clara, ¿no? No, creo que fue bastante buena, créeme que estuvo y sigue estando mientras charlamos bastante bien. Dentro de la astronomía, un tema o una parte que ahora precisamente para la astrofísica, digamos, ya no importa tanto, curiosamente, pero para quienes iniciamos en astronomía de una manera más amateur, por lo menos a mí, y conozco a muchos astrónomos aficionados, somos fanáticos de la mitología griega. Y la mitología griega puesta ahí arriba, en las estrellas, en las constelaciones, en las historias. Y de hecho, eso es para nosotros un gancho perfecto para iniciar el tema de conversación, ¿no? A nosotros nos preguntan qué estrella es esa y terminamos hablando de, de Argos, de Orión, de Perseo, en fin, ¿no? Tú como experto en tu área de la lengua griega, ¿qué aspectos filosóficos de la mitología griega podrías resaltar o hablarnos un poco acerca de esta relación? ¿Cómo han ido evolucionando? A lo mejor es muy extenso el tema, pero ¿qué nos podrías decir de esto? No, pues es una gran pregunta muy interesante. A mí también siempre me ha llamado la atención ese ingenio, ¿no? De los astrónomos, por ejemplo, de ponerle a una luna de Júpiter el nombre de Europa, ¿no? Y este tipo, pues claro, o sea, allí hay desde hace muchos años, ¿no? Un conocimiento profundo de la mitología. Ya no dio tiempo en la charla, pero cuando iba a hablar sobre las condiciones, digamos, religiosas o en las que emergió el discurso filosófico, de pronto pues tenemos unos poetas que hablan sobre batallas de héroes, sobre dioses que se pelean unos contra otros, que apoyan a unos héroes unos contra otros, de un héroe que se llama Odiseo, que tiene que hacer un viaje eterno y se encuentra con un cíclope y se encuentra con un remolino en el mar que se llama Caribdis, etcétera, etcétera. Y de pronto en este contexto vienen unos personajes que escriben unos textos, ¿sí? Que ya no hablan de esas cosas o que tratan, vamos a decirlo así, de laicizar o secularizar las explicaciones mitológicas. Entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo que se puede dar es el famosísimo Zeus llueve, Zeus truena, ¿sí? Para un griego, cuando veían un trueno en el cielo, un relámpago, pues decían, Zeus se enojó, ¿no? Algo pasó con Zeus que se enfureció, ¿no? Y esto es parte del pensamiento antropológico, sí, en todas las culturas, no solo en la griega, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que de repente llega un señor que se llama Anaximandro de Mileto, ¿sí? Que dice, pues no, es que no es Zeus, hay una condensación de la nube que entonces, y da una explicación que es intrínseca a la naturaleza, que ya no requiere de un elemento que está fuera de ella para explicarlo, sino interno. Pero lo que es muy interesante es que muchos de estos autores filósofos, ¿sí? Es interesantísimo, como Empédocles que les puse ahí en la diapositiva, siguen hablando en términos de mitología, aunque ya estén, sus referentes ya sean, digamos, científicos. Entonces, cuando dice Zeus, se está refiriendo al fuego como elemento, ¿sí? Físico, como materia física, ¿no? Pero le dice Zeus. Entonces, hay una interacción muy compleja
entre pensamiento mitológico y pensamiento científico que no es tan sencillo de desenmarañar. Les había puesto por allí si quieren se las vuelvo a compartir, aquí está, ¿no? Una diapositiva de este señor muy famoso que tiene nombre, siempre hago el mismo chiste tonto, que tiene nombre de lácteo, Nestlé, ¿sí? Que tiene este libro famosísimo que se llama Del mito al logos, ¿sí? Ahí está. El autodesarrollo del pensamiento griego, desde Homero hasta la sofística y Sócrates. Y este señor lo que explica, ¿sí? El nacimiento de la filosofía como el paso del mito al logos, del pensamiento mítico al pensamiento lógico. El problema es que no podemos decir nosotros que sea así tal cual, porque si eso fuera así, entonces hubiera llegado, digamos, el pensamiento lógico, el logos, a romper, ¿sí? Si no, de hecho, al menos de derecho, con todo tipo de pensamiento mítico, en una dialéctica que no es propia, ¿sí? de la historia de la filosofía griega. Platón, por ejemplo, que ya es un filósofo hecho y derecho, ¿sí? Que llama a lo que él hace filosofía, de repente cuando su discurso racional no le da suficiente fuerza como para llegar a lo que quiere llegar, cuenta un mito, ¿sí? Como por ejemplo los mitos escatológicos del más allá, del final del Gorgias o del final del Fedón. Entonces es muy interesante que las interacciones entre mitología y religión, mitología y pensamiento racional, son solidarias y se van, digamos, oscilando de un lado al otro y no implican, digamos, que llegó la razón y rompió ya por completo con todo tipo de pensamiento mítico, ¿no? Podría ser que algunas de estas narraciones, ideas, historias mitológicas siguieran comunicándose, transmitiéndose con un fin educativo, con un fin moral, no sé. ¿Crees que podría haber ocurrido? Sí, por O sea, supuesto. más allá, una vez que no se entendía totalmente, pero se intentaba dar una explicación natural, digamos, a los fenómenos, pero sí, en muchos casos, estas narraciones o estas ideas continuaban, ¿no? Pero, ¿cuál sería como el objetivo de que continuaran? Pues es que lo que es curioso es que si nosotros hacemos como un recuento de todos los escritores que hubo en Grecia desde Homero en adelante, los que se llaman filósofos o hoy en día se consideran filósofos son la minoría, son muy poquitos, es un corpus muy cerrado, ¿sí? Y a veces no está muy claro quiénes son o por qué unos sí son filósofos y otros no, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que en los poemas de Homero, por ejemplo, cuando Anaximandro escribe su libro cosmológico, que por cierto hay un libro maravilloso de un estudioso norteamericano que se llama Charles Kahn, ¿no? Y el libro se llama Anaximandro y los orígenes de la cosmología griega. Es un librazo, yo creo que de los mejores libros que se han escrito sobre cosmología griega. Justamente cuando Anaximandro escribe este libro, los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, se están cantando por todas las ciudades griegas. Y entonces, ¿a quienes les interesa realmente el libro de Anaximandro? Pues a muy poquitos, a un círculo muy, muy, muy cerrado. Y yo creo, ¿sí? Que esa fue la situación más o menos constante, ¿sí? Hasta que Platón, por ejemplo, compone unos diálogos que están pensados para que un público más o menos amplio pueda leerlos. Pero claro, a diferencia, cuando Platón escribe diálogos filosóficos, al mismo tiempo hay unos autores, un poquito antes que él, ¿sí? Que escriben tragedias y que ponen en escena, ¿sí? Los grandes mitos griegos, y eso es lo que pegaba, ¿sí? En la población, no los diálogos de Platón, que eran, pues de nuevo, como para un público más pequeñito y más cerrado, ¿no? Ahora, es una forma tal vez interesante de divulgación de estos temas, ¿no? Sí. Interesante. Eric Marín Rubio dice, te pregunta, ¿sabrá usted de algo que la filosofía haya hecho o esté haciendo utilizando la información que la ciencia ha proporcionado con el paso del tiempo, ya sea replantear ideas o generar nuevas teorías con la información y datos que la ciencia ha presentado como verídicas? Algo así como apoyarse de la física para parir nuevas ideas y refutar o reforzar viejas teorías. Es una excelentísima pregunta. Hace poquito les recomiendo mucho, ¿sí? Gracias a un familiar que yo vengo de familia científica, entonces un familiar me compartió una conferencia muy interesante
de un profesor italiano que se llama Robelli, igual y algunos de ustedes lo conocen, que dio una conferencia en Inglaterra que se llamaba Why Physics Needs Philosophy, algo así, ¿no? ¿Por qué la física necesita la filosofía? Es una conferencia increíble y ahí la pueden buscar ustedes en YouTube, muy bien planteada. Y justo parte de esta problemática que está preguntando ahora el compañero está tratado allí. Y el problema es que el compañero lo está pensando de una manera muy interesante, que es si la filosofía se puede servir de la física para poder desarrollar sus teorías y no al revés como se podría pensar que la física se para en la filosofía. Un ejemplo muy interesante al revés, o sea, de la física usando a la filosofía, pues está dado desde Einstein, ¿no? Que, como ustedes saben, y es un ejemplo que da Robelli en su plática, estaba leyendo a Schopenhauer, un filósofo que no es para nada analítico o que vaya, digamos, por el lado de la filosofía de la ciencia, ¿sí? Y gracias a ciertas lecturas que tuvo de Schopenhauer se le ocurrieron cosas, ¿no? Ahora, al revés pasa, sí pasa, pero vuelvo al mismo problema. La filosofía, así como se separan filosofía y ciencia, también la propia filosofía tiene una crisis interna y entonces ya hay disciplinas, subdisciplinas de la filosofía, ¿sí? Y la filosofía de la ciencia es la que se ocuparía, ¿sí?, de estos asuntos. Entonces, por ejemplo, hay un filósofo importante del siglo XX que se llama Karl Popper, que yo lo conozco sobre todo porque escribió un libro que se llama El mundo de Parménides, y a mí me gusta mucho Parménides y me he dedicado a él. Y es muy interesante cómo él, respecto a esto que les expliqué ahora del heliofotismo, de que Parménides descubre por descubrimiento empírico que la luz de la luna no es propia y es reflejo de la luz del sol, él dice que de allí le vinieron a Parménides todos sus descubrimientos metafísicos y ontológicos, es decir, de un descubrimiento empírico, ¿no? Y entonces, en el caso de esta interpretación de Popper, que yo no estoy de acuerdo con ella, pero ya si quieren luego nos ponemos a discutir de eso, que ahorita no es el momento, sería un poco lo que está planteando ahorita la pregunta del compañero, ¿no? La filosofía nutrida, ¿sí?, y desarrollada gracias a descubrimientos científicos. Hoy en día alguien está haciendo eso, no lo sé. El señor Robelli creo que es un físico muy serio que sí está cerca de los filósofos y que está desarrollando ciencia a partir, ¿sí?, de ciertos planteamientos filosóficos, pero al revés no sabría decirle y es una excelente pregunta y me voy a poner a investigar. Muy bien. Pablo Mendoza dice: muchas felicidades, Bernardo, por asumir el desafío tan grande de compartir un tema tan complicado en un foro tan difícil. Creo que creo que la desafortunada separación entre ciencia y filosofía es un hecho histórico que no se puede negar y quizás sea irreversible, pero una de sus coincidencias más importantes entre ambas es su capacidad de incidir en la vida y de transformar la realidad. Y en la filosofía griega esta capacidad es importante. ¿Podrías darnos un ejemplo de esta capacidad de invadir en la vida y de transformar la realidad que se haya dado en la filosofía griega? Híjole, todas son súper buenas preguntas, les agradezco mucho y son retos también para mí, para pensarlos más, ¿no? Hay un libro del señor que cité en una de las diapositivas que les presenté, que se llama Pierre Hadot, es un francés, que se llama La filosofía como manera de vivir, ¿no? Y un poco la idea es que, más allá de sistemas y de teorías abstractas, la filosofía era, en primer lugar, escoger una manera de vivir, escoger un modo de vida, ¿no? Entonces hay una anécdota famosísima de Tales de Mileto, que dice, y algunos de ustedes seguro la conocerán, Tales de Mileto es el primer filósofo oficialmente hablando, que también es el científico sin duda, ¿no? Dice que Tales iba viendo las estrellas y que se cayó un hoyo, ¿no? Entonces, esa manera, digamos, de consagrar la vida a observar el cosmos y no observar la vida, sería exactamente lo contrario a lo que está preguntando el compañero. El filósofo, y es muy interesante que en la Grecia antigua los poetas cómicos, los comediógrafos, les gustaban mucho, ¿sí?, los filósofos como materia de comedia. O sea, los personajes de las comedias son filósofos porque eran personajes de los cuales se podían burlar con bastante facilidad. Hay una comedia de Aristófanes que se llama Las nubes, que el personaje central es
Sócrates y que se burla de él de manera muy, muy clara. Entonces, ¿cuál es la burla de los cómicos contra los filósofos? Que no viven la vida de aquí y que están viviendo la vida de allá, ¿sí? La vida del cosmos, la vida del ser, están, digamos, aislados, ¿sí? Pero esto, digamos que cambió en el seno mismo de la historia de la filosofía griega. Y entonces, ya desde el propio Platón, la filosofía también, y la Academia de Platón, ya saben ustedes que Platón hizo una escuela, ¿sí? Una institución del saber que se llama la Academia. La Academia era un lugar también para formar hombres políticos, ¿sí? No solo para formar filósofos, sino para formar hombres que estuvieran capacitados, ¿sí? Para ser, lo que Platón dice en la República, reyes filósofos. Platón creía profundamente que el mejor gobernante siempre iba a ser el filósofo, ¿sí? O el más sabio iba a ser siempre el mejor gobernante. Entonces, en este sentido, no sé si responda bien a tu pregunta, pero creo que este volcarse hacia las actividades políticas en determinado momento de la historia de la filosofía podría fungir como ejemplo de lo que estás preguntando. Ok. Esta pregunta que me gusta mucho porque efectivamente es sencilla. José Candelario dice, una pregunta sencilla que me pesa. ¿Es lo mismo filosofar que reflexionar? ¿Se reflexionan o una lleva a la otra? O sea, las preguntas sencillas siempre son las más complicadas, ¿no? Pues en un cierto sentido yo diría que sí, ¿no? Lo que pasa es que reflexionar así sin más puede llevarnos a nosotros a una relativización de la idea de filosofía. Pues yo reflexiono y estoy filosofando. La filosofía tiene un método, y eso es importante. Bueno, no uno. A lo largo de la historia se han expuesto varios, ¿sí? Para Platón ese método se llamaba dialéctica, ¿sí? Y luego el Platón viejo tiene un segundo método que se llama el método de la división, ¿no? Entonces, el pensamiento filosófico tiene un método y la mejor manera, ¿sí? Creo yo, de aproximarse a ese método es leer un diálogo de Platón. El ejemplo que ustedes quieran, ¿sí? Hay uno muy divertido, que algunos dicen que no es de Platón, pero eso ya da igual, es cosa de filólogos, que se llama el Hipias Mayor, que es una discusión de Sócrates con un personaje que se llama Hipias, que es bastante tonto, por cierto, y que Platón se esfuerza en mostrarlo como un verdadero idiota, y discuten sobre qué es lo bello. Y entonces, claro, en lugar de reflexionar así, no, pues lo bello, yo creo que es tal y cual. No, hay un método muy, muy, muy riguroso para ir descartando hipótesis respecto a qué cosas pueden, cómo se puede definir la idea de belleza, ¿no? Lo bello. Entonces, yo diría que en un sentido lato, en un sentido amplio, sí, reflexionar es filosofar, si lo queremos decir así, pero en un sentido ya un poquito más riguroso, ¿sí? La filosofía requiere de ciertos métodos, ¿no? De ciertas maneras de pensar que debe uno tener consciente. Y en eso la filosofía le puede ayudar a veces a la ciencia, en hacer consciente a la ciencia de sus propios planteamientos metodológicos y de dónde están dando saltos metodológicos que igual y no los están haciendo tan conscientes en determinado momento, ¿no? Sí, de hecho, creo que uno de los pues valores más grandes, no lo sé, estoy pensando, tal vez filosofando, reflexionando ahora al respecto, es que nos provoca a pensar, ¿no? Y el pensar, el ponernos a pensar con un método, pero digamos en cuestiones más o menos profundas y con una metodología más o menos correcta, yo creo que siempre es bueno e interesante. Y te quería preguntar, bueno, en un mundo como el actual, ¿cómo podemos pensar? Tenemos a nuestra disposición herramientas que pueden distraernos horas y horas y horas de una forma o de otra. Normalmente nuestros empleos, nuestros trabajos, las escuelas, el estudio, nos impiden tomarnos espacio para reflexionar y para pensar. ¿Cómo crees que ahora podemos hacer para realizar esto, para el pensar? Es una interesantísima pregunta. A mí me gusta mucho un filósofo que se llama Nietzsche, que define, y miren qué suerte, porque lo tengo aquí, y yo creo que podemos responder a esta pregunta que nos está haciendo Vicente a través de esta cita específica que está aquí, ¿no? Y lo que dice Nietzsche acá, ¿sí? No es sobre la filosofía, ¿sí? Pero yo creo que se puede aplicar directamente a la filosofía.
y es esta idea de que él está hablando de la filología, pero yo creo que es lo mismo para el pensar, y me permito leerla, ¿sí? Dice Nietzsche, la filología, pongamos filosofía, si quieren ustedes, para Nietzsche no eran cosas tan distintas, es precisamente ese arte venerable que exige a sus adoradores ante todo una cosa, mantenerse al margen, tomarse tiempo, serenarse, hacerse lentos, como el arte y la pericia de un orfebre de la palabra que debe desarrollar un trabajo elaborado y cuidadoso y que nada consigue si no lo alcanza con ritmo lento. Precisamente es por ello, hoy día, más necesaria que nunca, justamente por ello nos atrae y nos encanta sobremanera en una época de trabajo. Me refiero a la premura, la indecorosa y sudorosa precipitación que quiere acabar con todo de inmediato, incluso con cualquier libro viejo y nuevo. Ella misma, se refiere a la filología, pero me permito interpretarlo con la filosofía, no logrará acabar fácilmente nada. Enseña a leer bien, es decir, lento, con profundidad, con consideración y cuidado, con segundas intenciones, a leer con puertas abiertas, con dedos y ojos suaves. Entonces, fíjense ustedes cómo esto lo dice en el, en el siglo, finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, yo creo que es más actual ahora eso que en su época misma, ¿no? Y entonces esto como este carácter que él llama intempestivo, ¿no? Que pone a uno fuera del tiempo, ¿sí? Pensar un problema filosófico o una ecuación matemática, un problema científico, ¿sí? Nos exige como dejar esa premura cotidiana, ¿sí? Tiránica de, ya me mandó el mensaje, ya están las 2 palomitas, le tengo que contestar, sí, si no le contesto no estoy conectado, y esa rápido, o esa manera, digamos, de leer todo rápido, ¿sí? Leer un encabezado y ya, ¿no? Por eso tienen mucho pegue hoy en día los presocráticos, porque son autores fragmentarios, que solamente tenemos citas que parecen tweets, ¿verdad? Entonces, la naturaleza suele ocultarse y entonces tiene gran pegue esta cita porque, claro, la leíste exactamente en 3 segundos, ¿no? Y en cambio leerse la fenomenología del espíritu de Hegel o la metafísica de Aristóteles, pues resulta una cosa que no nos da chance la realidad contemporánea y presente de hacer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a concluir con un par de preguntas. Carlos González Araiza dice, nos comenta, yo creo haber encontrado mi demonio en el doctor Enrique Dussel. Este filósofo propugna por una decolonización de la filosofía, es decir, eliminar o al menos reducir su eurocentrismo. ¿Qué piensas al respecto? Yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿sí? Y yo no he estudiado bien al profesor Dussel, pero estoy de acuerdo con el planteamiento general, ¿no? Y lo que ocurre es que nosotros como mexicanos, ¿sí? Tenemos que pensar, ¿sí? ¿Qué significa para un mexicano, ¿sí? Leer a Aristóteles o interpretar a Aristóteles o hacer historia de la filosofía griega. Eso es una importación, una imposición histórica que nosotros tenemos que ser conscientes de ello, porque si no acabamos teniendo esta visión como muy ingenua, muy, vamos a decirlo así, muy, perdonen por el término, pero un poco fascista, de que hubo una cultura pura, prístina y perfecta que encontró la verdad del ser y nosotros vamos a tratar de arañar un poquito de esa verdad, ¿sí? Desde nuestros márgenes de tercermundistas, etcétera, tratando de emularla y verla como, no sé, como una especie de ideal, ¿no? Yo creo que en México hacer este tipo de discursos está, yo creo que ya fuera de moda y ya no deberíamos hacerlos y más bien tendríamos que preguntarnos por qué y cómo, ¿sí? ¿Cuál fue la historia de esa imposición cultural que se nos metió, ¿sí? Y cuál es la historia, por ejemplo, de los estudios sobre la Grecia antigua, sobre Roma, sobre todas las grandes civilizaciones que se han hecho aquí en México, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de que hay aquí una cosa muy interesante, que es una hibridización brutal, ¿sí? En la cual uno puede encontrarse, sí, con poetas novohispanos, ¿sí? Haciendo poemas épicos sobre Hernán Cortés, ¿sí? En latín, en México, ¿sí? O, por ejemplo, la enseñanza del latín a través de lenguas indígenas en México. Todas esas cosas que estudian mucha gente aquí en México y lo estudian bien, ¿sí?
aunque desafortunadamente también lo estudian fuera y ya nos están diciendo cómo tenemos que estudiarlo nosotros así también, es la historia de los estudios clásicos al final en el mundo, ¿sí? Esa manera, digamos, un tanto, vamos a decirlo así, imperialista de imponer una agenda, unos ciertos métodos de cómo trabajar ciertas cosas, y nosotros tenemos, como mexicanos, que tenemos un pasado y una historia colonial, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de ello, y me parece que el doctor Dussel ha hecho mucho y muy buen trabajo al respecto, ¿no? Rápidamente, ¿crees que ya se ha consolidado una escuela de filosofía o una corriente de filosofía en México? Sí, hay algunos profesores allí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que se dedican específicamente a eso, ¿no? A filosofía mexicana. Y pues sin duda sí hay una gran producción filosófica en México, desde la época de un autor muy famoso que se llamó Fray Alonso de la Veracruz, que tradujo aquí en México obras de Aristóteles al latín, ¿no? Entonces, claro, México tiene una tradición filosófica propia importante que se tiene que rescatar, pero hoy en día, en el siglo XX, y yo creo que les pasa a todos los filósofos, a todas las academias de filosofía en el mundo, no es una cosa de México, ¿sí? Están lo que llamaba Nietzsche, de manera despectiva, los obreros de la filosofía, es decir, los que estudiaron filosofía y son profesionales de la filosofía, y los que son filósofos, ¿sí? Entonces, esta división, yo no digo que yo asuma esa división, pero un poco está en el aire esa división. Yo cuando estudié el doctorado estaba esa división. Ah, tú haces historia de la filosofía. Ah, mira qué chistoso, es como un arqueólogo que está ahí cavando piedras y encontrando cosas. En cambio, nosotros hacemos filosofía teórica y práctica y pensamos el presente, ¿no? Yo creo que en ese sentido estaría más cerca de Hegel y preferiría mil veces, sí, hacer historia de la filosofía para aprender a hacer filosofía que deshacerse del corpus y de toda la historia, sí, para hacer una filosofía como, ahora sí que como Dios le dio a entender, ¿no? Exactamente. Muy bien, Bernardo, pues la verdad es que me dio muchísimo gusto hablar contigo. Fue una charla muy, muy buena. Hay bastantes comentarios. Quiero agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandar saludos, de preguntar, de agradecer por la charla. Yo estoy convencido de que la filosofía debe ser parte, no sé si exactamente así, pero de la educación. Yo alguna vez, hace ya varios años, trabajé en una escuela en Morelia. Fue una experiencia muy buena y había una clase para niños de primaria que era filosofía para niños. Y era maravilloso cómo la cuestión no era que se aprendieran estas frases ni las citas, sino simplemente que aprendieran a pensar y que aprendieran a apreciar y a ver el mundo de una manera diferente, ¿no? Entonces, creo que esta primer charla que tuvimos contigo, creo que se va a repetir en un futuro, esperemos, también con tus colegas de la facultad y con toda la comunidad de filosofía, de letras, de filología, pues que sepan que en el planetario de Cozumel y en la red de planetarios pues tienen las puertas abiertas para generar algo que a mí desde, no sé, creo que desde la primaria escuché la capacidad de asombro y era algo que a mí me decían, nunca pierdas la capacidad de asombro, ¿no? Y es algo que se me quedó ahí muchísimo y la verdad es que todos los días aprendo algo, disfruto muchísimo y el día de hoy tuvimos una charla muy, muy buena. Así que, pues a nombre de los planetarios, de todo el equipo del Planetario de Cozumel, te queremos agradecer muchísimo, Bernardo, por tu tiempo. No sé si quieres terminar, finalizar, concluir con algo. No, pues agradeciéndoles obviamente, ¿no? A todos, a ti Vicente, muchísimas gracias, a toda la gente implicada en la organización y de nuevo al buen Rodrigo Villalobos, ¿sí? Que fue acicate también de este asunto. Y pues muchísimas gracias por su paciencia, su tiempo y su interés. Muy bien, no, pues gracias a ti. Hay algunos comentarios, igual si tienes oportunidad de pasar por la página de Facebook del Planetario, ahí los vas a ver. Si respondes directamente, yo creo que a la gente le va a dar muchísimo gusto leerte. Y a todas las personas que nos están viendo todavía en este momento, pues recordarles que como red de planetarios, todos los viernes tenemos charlas sobre
temas más específicos, digamos, armados por meses temáticos. Y el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una mesa de discusión acerca de la problemática, pasando a otros términos, obviamente, del sargazo, de esta generación de algas que llegan hasta las costas, que crean ahí sus problemáticas. Es una mesa de discusión con 3 expertos en el tema. Y el próximo jueves, aquí en el Planetario de Cozumel, los esperamos pues con muchísimo gusto para otra charla. Denle like a la página, síganos en todas nuestras redes sociales y pues tengan en cuenta que todo lo que hacemos de divulgación lo hacemos pues para ustedes, para que tengan un rato para pensar, para divertirse, para entretenerse, para conocer, para aprender. Y bueno, sin más, gracias Bernardo, nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Que tengan buena noche, cuídense mucho, protéjanse. Todavía esto va para largo y manténganse seguros. Buenas noches y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.